Debido a que hay personas que visitan otras parroquias, a mí siempre me gusta aclarar de que, quizás porque han visto que en otras parroquias el sacerdote en cuanto llega al altar se quita la mascarilla, yo no lo quito, yo no me la quito no porque esté enfermo y por eso tengo que aclararlo, sino porque estamos juntos en el mismo bote. Si nos ahogamos todos, tan sencillo, nomás que me la quito en este momento. Gente, lo que les voy a decir ahora realmente no se los tengo ni que decir porque creo que lo sabemos todos. Vivimos momentos de mucho miedo. Hay mucho temor en el ambiente. Cuando pensamos que estamos mejorando en la Florida, parece ser que vamos camino de convertirnos en el segundo epicentro del virus en los Estados Unidos. Está subiendo a una velocidad increíble. Las noticias que nos llegan de nuestros países en Latinoamérica no dejan de ser las mejores, son peores. Ya sabemos cómo está Brasil, cómo está Perú, cómo está Nicaragua y el resto de Latinoamérica. Aparte del miedo al virus, tenemos nuestros miedos personales, tenemos nuestros temores en la familia, tenemos nuestros temores eclesiales. Tenemos miedos que solamente Dios conoce, tan sencillo. Miedos íntimos, hay miedos que solamente se los contamos a Dios y ni siquiera al mejor amigo o la mejor amiga. En medio de este panorama, escuchamos hoy de Dios a través de las palabras del Evangelio de San Mateo con una fuerza extraordinaria, 2 veces que nos dice Dios: no le tengas miedo a nadie. Choca oír eso, ¿verdad? En este contexto, no le tengas miedo a nadie. Lo hemos oído tantas veces en la palabra que a veces se nos escapa, pero creo que en el contexto en que estamos viviendo en estos momentos, esas 2 frases repetidas en el Evangelio, no tengan miedo a nadie, resuenan casi como una orden, como un mandamiento que viene de Dios. No le tengas miedo a nadie, te lo ordeno, no le tengas miedo a nadie. Es un reto enorme lo que nos presenta hoy el Señor en este texto. Vamos a mirar rapidito el texto de Jeremías, un profeta fascinante. Jeremías vivió en el 7º siglo antes de Cristo, se enfrenta a los reyes de Judea, se enfrenta a otros falsos profetas y en el texto de hoy incluso se enfrenta a los que en un momento fueron sus amigos, que ahora son sus enemigos. Y Jeremías levanta la voz profética, dice el texto que oye cuchicheos, una palabra muy fea, ¿verdad? Oye cuchicheos de gente que están diciendo: vamos a matarlo, vamos a hacerlo desaparecer. Están planeando torturar a Jeremías, están planeando callar su voz profética, porque la denuncia de Jeremías es muy fuerte, radical. Denuncia la corrupción que hay en el culto a Dios, a Yahvé, porque los reyes y los sacerdotes y los falsos profetas han comprometido el culto a Dios por razones políticas y económicas, y el pueblo, sobre todo los más pobres, sufren. Y Jeremías levanta su voz y denuncia, es el único que denuncia. Los demás profetas a su alrededor se unen a estas voces que cuchichean contra la muerte de Jeremías. Y Jeremías tiene terror. Si tú te lees el libro de Jeremías, te quedas boquiabierto cuántas veces Jeremías le pide a Dios que le retire su vocación profética. Incluso Jeremías llega un momento en que le dice a Dios que rehúsa volver a abrir la boca, porque tiene miedo, porque sabe que su vida corre peligro. Incluso en el texto de hoy, lo que Jeremías le está pidiendo a Dios es que le haga venganza, haciendo desaparecer a aquellos que lo quieren hacer desaparecer a él. Y Jeremías tiene miedo, gente. Jeremías tiene terror.
Pero Jeremías no se deja vencer por el miedo. Jeremías, aunque grite y aunque patalee y aunque le diga a Dios y le suplique que lo rescate y que le retire la vocación que le ha dado, Jeremías sigue alzando su voz. Jeremías no calla porque simplemente el profeta no puede callar. Esto fue 600 años antes de Cristo. Hoy vemos el Evangelio 600 años después de Jeremías. Y Mateo hoy nos presenta a una comunidad judeo-cristiana ya a mitad del primer siglo, en la segunda mitad del primer siglo, los años 65, 70. Esta comunidad ya empieza a experimentar persecución. La expulsión de la sinagoga, muchos eran expulsados de sus propios hogares por sus propias familias, muchos habían perdido amigos y sus amigos, igual que Jeremías 600 años antes, ahora se habían convertido en enemigos. No solamente son perseguidos por su propia gente, por su propia religión o por su propia sinagoga, sino que comienzan ya a ser perseguidos hace rato por el propio imperio romano. Los persiguen porque esta comunidad primitiva proclama que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo, y no el emperador en Roma. Lo proclaman muerto y resucitado y glorificado. Esta comunidad empieza a asumir la vida sencilla de Jesús de Nazaret. Es una comunidad de iguales, donde diría San Pablo, donde no hay esclavos ni libres, hombre ni mujer, judíos ni paganos. Es una comunidad donde proclaman la justicia, la caridad y la compasión, comparten el pan con los pobres como una forma de ser y creer, y por lo tanto tienen que ser callados igual que Jeremías 600 años antes que ellos. Y en mitad de la persecución, 2 veces el Evangelio les dice: no tengan miedo, excepto tengan miedo a quien te arranque el alma. Tenle miedo a quien te tiente a vender tus valores, tu fe, tus convicciones. Tenle miedo a quien te proponga un camino que parece enamorarte y maravilloso, pero que no es el camino del reino de Dios. Tenle miedo a quien te proponga traicionar el Evangelio. Tenle miedo a quien te proponga traicionar tu propio corazón, tu propia conciencia, a cambio de los reinos de este mundo. La propuesta que le hacen a Jesús de Nazaret en el desierto después de ser bautizado: traiciónate, véndete, porque te voy a ofrecer algo más grande. Y el Evangelio nos dice hoy que si a alguien o a algo le vas a tener miedo, es a eso. El Evangelio nos dice hoy: tenle miedo a aquello que ponga en peligro tu integridad. Se lo venimos escuchando hace una semana en las misas diarias, con el profeta Elías, con la historia de Nabot, a quien se le propone vender su viña. La integridad del discípulo, la integridad del creyente. Tenle miedo a aquello o aquella persona que ponga en peligro quien tú eres como hombre y mujer íntegros. Pero creo que es importante, y con esto termino, que nuestra integridad sea acompañada de la alegría. En estos momentos en que estamos viviendo, es muy difícil proyectarse como un hombre y una mujer íntegros y al mismo tiempo feliz, con una gran alegría. Porque es muy fácil en estos momentos, y te lo digo por mi propia experiencia, explotar fácilmente. Y creo que es esencial que si vamos a ser hombres y mujeres fieles al Evangelio, defender nuestra identidad y nuestra conciencia, también tenemos que hacerlo con alegría y nunca perder ese gozo profundo que nos hace de verdad auténticos. Jeremías, pobrecito, nunca va a pasar a la historia como el profeta alegre. Se le conocerá como el profeta de las lamentaciones, ¿se recuerdan? Porque es un lamento.
Ojalá que tú y yo no seamos Jeremías. Ese lamento constante, ser íntegros e íntegras, pero con alegría. Leí una frasecita, un pequeño párrafo anoche que me gustó muchísimo y lo integré. Es del padre jesuita Matt Malone, el editor de una revista de los jesuitas que se llama America. Y es lo que él dice de la alegría. Él dice, hoy nuestro mundo carece de alegría, incluso nuestra iglesia carece de alegría. Y lo cito, la alegría es lo que hace que nuestro testimonio sea realmente creíble. La alegría hace que el testimonio de fe tuyo y mío, esa proyección como hombres y mujeres íntegros, sea creíble. La alegría hace a nuestra fe una fe atractiva y hace a nuestra fe una fe comprensible. Y termina diciendo, citando a San Pablo, sin alegría tú y yo somos platillos que aturden. Fuerte, ¿eh? Somos platillos que aturden por muy íntegros que seamos, pero no tenemos alegría. Hoy le pedimos al Señor que nos dé la gracia de tener la fuerza de Jeremías, la constancia de Jeremías. Le pedimos al Señor que nos ayude a no tener miedo a nada ni a nadie, solamente a quien nos pueda convencer de que tenemos un precio. Le pedimos al Señor la gracia de ser hombres y mujeres íntegros, pero íntegros con alegría.